Nosotros tenemos un protocolo, ¿verdad?, para evitar el contagio del coronavirus. Así que los médicos nos dicen guarden por lo menos 6 pies de distancia, porque la saliva cargada de virus más o menos pueden llegar hasta ahí. Entonces uno guarda la distancia social. Bueno, mis hermanos, lo que Pablo nos está diciendo aquí en este texto es que nosotros debemos tener un protocolo para no dejarnos contagiar de los errores doctrinales de los falsos maestros. Por eso es que Pablo les dice, no solamente manténganse alerta, dice evítenlos. Evítenlos. Esta gente sabe cómo convencer a los incautos, a los ingenuos, con palabras suaves y lisonjeras. Ellos te dicen lo que tú quieres oír. Y terminan dividiendo las iglesias, terminan arruinando a los que abrazan sus enseñanzas. En ese sentido, no deja de ser irónico el hecho de que algunas personas dicen, lo más importante en la iglesia es la unidad. Olvídense de las doctrinas, porque las doctrinas dividen. No, mis hermanos, la verdadera unidad se logra precisamente cuando tenemos acuerdo en las verdades doctrinales de la iglesia. Son las doctrinas las que producen unidad, verdadera unidad en la iglesia. Sí podemos tener criterios diversos con respecto a doctrinas que son secundarias. Hay aspectos de la fe que no nos vamos a perder por no estar todos de acuerdo en si el Señor viene 7 años antes de la tribulación o 7 años después o cuándo. Pero sí en que el Señor viene. Lo esencial es que Cristo viene. Los detalles de la venida no son esenciales. No que no sean importantes, es que no son esenciales. Nosotros podemos tener diferencias. Podemos tener diferencias de criterios en asuntos personales. ¿Recuerdan lo que Pablo nos enseñó en Romanos capítulo 14? Uno piensa que no puede comer de todo, otro piensa que sí, uno piensa que no se debe beber vino, otro piensa que sí. Bueno, hay diferencias de criterios en la iglesia, no hay problemas. Pero no con respecto a las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es: divídanse de los que los quieren dividir. Hay una división saludable. Divídanse, evítenlos, cuídense de los falsos profetas del evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Cuídense de los falsos profetas, de los falsos apóstoles de la prosperidad. Cuídense de los que no predican claramente la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Cuídense de los que no proclaman claramente el mensaje de la justificación por la fe sola. Cuídense de los predicadores que tuercen las escrituras, citando textos fuera de contexto para enseñar herejías que suenan bíblicas, pero siguen siendo herejías. Observen con cuidado, mis hermanos, si lo que el predicador está diciendo es lo que el texto bíblico realmente enseña. Él está mostrando el texto en su contexto, porque de lo contrario vas a ser extraviado. Hace unos años una hermana me escribió de otro país de América Latina y me decía: pastor, tenemos un problema. Nosotros estábamos en una mega iglesia del evangelio de la prosperidad, pero llegó un momento en que yo comencé a inquietarme con lo que el pastor estaba predicando. Así que esta hermana decidió escribir todos los textos que el pastor citaba en el mensaje, y luego llegaba a su casa y leía el capítulo completo donde se encontraba el texto que el pastor había citado, y poco a poco se fue dando cuenta cómo este hombre estaba hábilmente torciendo las escrituras para extraviar a esta iglesia. Y me escribe una carta diciendo: ¿ustedes no tienen un pastor que enviarnos ahora? Mi hermano, no seamos ingenuos.
el hecho de que una persona cite la Biblia no quiere decir nada. El diablo se la citó a Jesús en el monte de la tentación. No seamos ingenuos. Vean lo que dice el versículo 18. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. El problema de esta gente no es intelectual, es moral. El Dios de ellos es su propio vientre, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 19. Ellos viven para su propio placer. ¿Y saben lo que hacen? Que en vez de querer acomodar sus vidas, su estilo de vida a las enseñanzas de las Escrituras, ellos tuercen las Escrituras para que encaje con su estilo de vida. ¿Ven el punto? Y no se contentan con hacerse daño a sí mismos. Pablo dice, no, ellos van por ahí tratando de engañar a los ingenuos con palabras lisonjeras, esparciendo su veneno por donde quiera que van. Como dice un comentarista, son oradores interesantes, cautivadores, convincentes y agradables. Y por eso, dice él, es fatal juzgar a una persona, a un maestro de las Escrituras, por su estilo, por sus modales, por su habilidad para hablar. Dice él, no, la verdad es el criterio para juzgar a los maestros de la palabra de Dios. Y repito, hermano, ningún creyente, ninguna iglesia está exenta de caer en esa trampa.